Amén. El gozo de la carga. El gozo de la carga. Estaba orando y sentí poner este título, que generalmente no dirá nada, pero es un inicio. Porque la carga generalmente es algo pesado, pero los que hemos tenido el privilegio de ser alcanzados por la palabra de Dios, sabemos que se refiere al seguirle a Él. Dicen, si alguno quiere seguir en pos de mí, sígame, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en Mateo, capítulo 8, dice, le decía a la multitud y a los discípulos. Lucas dice que a los discípulos y aquí dice, Lucas dice que a todos. Es decir, el Señor hace un llamado para dos tipos de personas. Esta es una palabra clásica entre nosotros los cristianos, pero como allí en Mateo 24:35 Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esa palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para la iglesia tiene vigencia aún hoy y tendrá vigencia mañana, porque este llamado, es la respuesta que veremos y el seguirle a Él, pues es una tarea y es una labor de día a día. Dice que Jesús los llama y llama a dos tipos de personas. Había la multitud lo seguía por diferentes razones, porque habían sido sanados, porque habían sido favorecidos con su cercanía, porque escuchaban bonitas y agradables enseñanzas, porque donde va Vicente va la gente, había la multitud. Y Jesús se dirige a ellos en los mismos términos que se dirige a quienes ya lo seguían. Y a mí me llama la atención que también se dirige a los discípulos, porque los discípulos ya lo seguían. Dos estaban pescando, otros arreglaban las redes, otro estaba sentado a la mesa del tributo, allí trabajando, y el Señor solo le dice, sígueme, y ellos lo siguen. Y ya llevan un recorrido con el Señor, y el Señor aquí se para y les dice estas palabras, como volviéndolos a llamar, recordándoles cuál es su posición y cuál es el ministerio dentro del grupo. El contexto de este pasaje se encuentra Jesús con la multitud y los discípulos siguiéndolo. Ellos iban por el norte de Israel, iban por las aldeas de Cesarea, en Filipo, y allí dice que se detuvo y empezó a tener una conversación magistral. Yo los invito a que profundicemos en esa lectura, porque dirige de tal manera la conversación que nos llevará a la vida eterna, a valorar las cosas del mundo y la vida eterna. Y sale de una pregunta. Le dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque claro, lo seguía. Y ellos dicen, no, unos dicen que eres Elías, otros que eres un profeta de los antiguos, otros dicen que eres Juan el Bautista, o Jeremías inclusive. Y el Señor le dice a los discípulos, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Y yo entiendo que Jesús lo que deseaba escuchar era qué era la realidad que le había sido y la verdad que le había sido revelada a los discípulos de quién era Él. Y cuando confiesan con su boca que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el enviado, tú eres ese Hijo del Dios viviente, pues entonces Jesús inicia la otra parte de la conversación. Teniendo claro esto, entonces ahora empieza a decirles, bueno, es necesario que yo vaya a Jerusalén porque allí tengo que morir. Allí los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, es decir,
la cúpula que mandaba allí en el templo, pues esa gente me va a perseguir. Me matarán. Bueno, yo moriré allí. Exactamente. Dice, moriré, pero al tercer día resucitaré. Claro, esto, si no está clara la verdad que ellos habían revelado, cualquiera se echa para atrás. Y seguramente muchos de los de la multitud se echaron para atrás. El relato bíblico no lo dice, nos lo deja a nuestra imaginación. Pero nos lo dice hoy mismo también el Señor. Ahora, como anuncia eso, pues claro, naturalmente Pedro, el impulsivo, pues sale y dice, venga Señor, no, que no te ocurra eso. ¿Cómo si? No, eso no puede ser. El Señor entiende que son cosas de Satanás. Y en una versión dice, me gusta la versión, otra versión que leí que dice, le dice a Pedro, apártate de mi espíritu de Satanás. No le dice como la Reina Valera que dice, apártate de mí, Satanás. Pero el sentido es ese, la provocación que estaba siendo sometido o la ceguera que estaba siendo sometido Pedro entonces en ese momento. Así que continúa y ahora es cuando les dice esto. Está claro quién es, lo que va a ocurrir y ahora les dice, si alguno quiere, la invitación está abierta, la invitación es voluntaria, la invitación es personal. Yo no puedo responder como respondió Sofía en este momento, me quedo. Escogió el mejor lugar. No quiero decir que la escuela dominical no lo sea, pero el Señor, si dispuso en el corazón y en los oídos de Sofía quedarse, es porque hay algo para ella, algo para nosotros. Y eso, el Señor aquí en este pasaje, pues les dice esto, les advierte y dirige toda la conversación a valorar la vida eterna. Dice, el versículo 24, dice, ¿de qué le servirá? Bueno, dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, la salvará. Parece un juego de palabras, pero es una verdad que hasta hoy sigue vigente y seguirá vigente hasta que Él venga. El Señor quiere que valoremos las cosas del mundo con las cosas de la eternidad de nuestra alma. Esa es la conversación de esto. Y hoy quiero fijarme en esto. Decida a todos. Mira, este llamado de decida a todos, Él llamaba a todos y no estaba ofreciendo, ven que voy a llenar el vacío que tienes tú en tu corazón. Ven que voy a darte un mejor nivel de vida. Ven que voy a ofrecerte. No. Él dice, ven, y lo que nos ofrece es que tenemos que morir. No es una invitación al mundo para valorarla, es para nosotros. Esa respuesta, esta palabra, he querido sacar 4 principios o 4 finalidades o 4 llamados, ponle como quieras. 1, responder al llamado. 2, negarse a tomar tu cruz. Negarse no, toma tu cruz. Y la 4 sigue. Responder al llamado, como decía, es voluntario. Somos nosotros los únicos que podemos. Aquí no vale nada de que mi prima es pastora, que mi primo es pastor, que mi hijo es el que recoge la ofrenda. Aquí lo que vale es tu decisión, es tu vida, es mi vida, es la de cada uno de nosotros. Ese llamado es individual. Al responder a ese llamado, Jesús toma la iniciativa. Siempre. Cuando son cosas de estas fundamentales para ti y para mí, Jesús siempre toma la iniciativa. Aquí Él inició esa conversación. Él toma la iniciativa y nos lleva en la conversación
a que recapacitemos, a que meditemos que no nos está llamando a un cambio de actitud. No nos está llamando a que seamos mejores personas. No, 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 no. Nos está llamando a un cambio profundo, determinante en nuestra vida. Nos está llamando a morir a nosotros. Y vaya difícil que es eso. Yo no sé si, bueno, es una tarea de día al día. Es una tarea de día a día. Así que morir, entonces responder al llamado. Yo soy el único que puedo responder a mi llamado. Pero no porque me emocioné ese día y entonces dijo, levante la mano, pase al frente, ¿quién quiere? No, es porque ha entrado en mi corazón, en mi vida, la palabra del llamado. Y ha habido una convicción de la condición en que me encuentro. Una convicción de pecado. Una necesidad de arrepentimiento. No es a cambiar de actitud, es cambiar mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir. Eso en griego es el arrepentimiento. Así que es el anhelo, la convicción y la condición que me encuentro. Segundo, la necesidad de arrepentimiento y ese anhelo también de el perdón, de recibir el perdón. Necesito sentirme perdonado. Y el Señor aquí está diciendo, cuando yo responda a eso, de que reconozco mi condición, doy el siguiente paso. Negarme. Dice, niéguese a sí mismo. Y ese niéguese a sí mismo es muy complicado. Es muy complicado porque nosotros, por nuestra condición de humano, queremos poner nuestro yo primero que todo. Nuestro ego. Mira, la versión Nueva Traducción Viviente dice, deje su manera egoísta de vivir. Deje su manera egoísta de vivir. Son diferentes palabras, pero es el mismo llamado, es el mismo sentir. Tengo que dejar mi ego, tengo que dejar el yo, el que siempre está fluyendo. Ese que brota pronto cuando no me gusta el tonito con el que me habló, la mirada que me hizo, el empujoncito que me pegó, es ese yo al que tengo que morir. El reconocer que si no me niego a mí mismo, no va a haber posibilidad de que mi Dios trabaje en mi corazón, que trabaje en mi vida. Tengo que reconocer que soy como ese barro sin forma, sin sentido, fuera de las manos del alfarero. Tengo que reconocerlo para que el alfarero toque mi vida. Él es el que, luego, cuando yo digo, sí, necesito, hay un sentir en mi corazón, pues es Él el que tiene autoridad y poder con su palabra de transformar mi vida, de penetrar allí en lo profundo. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Dice la palabra que es como espada de doble filo, pues eso es lo que produce desde el mismo llamado, todos los días, negarse a sí mismo. Y esa negación yo veo que viene en dos sentidos. Uno, en mi dependencia con el Señor. Tengo que depender de Él completamente. Tengo que negarme a mí, negar a mi ego, para que sea Él trabajando en mí. Yo renunciando a mis quereres, no solo por placeres y esto, no, el mensaje es más profundo, ese llamado es más profundo. Negarse es completamente. Mira, en negarse, en latín es negare, que significa separarse, negarse, rechazarse. Y hay etimológicamente no tiene una raíz hebrea, pero algo encontré y dice que es desvincularme de. Yo me desvinculo de mi viejo hombre, de mi vieja naturaleza. Me desvinculo, pero no por mis fuerzas. No. Es por la obra que el Señor ha empezado a hacer en mí cuando ha aceptado el mensaje. Nosotros sin Él no somos nada. Nosotros sin Él. Así que
es de una manera vertical, pero también de una manera horizontal. Luis nos invitaba ahora al iniciar la reunión a mostrar ese amor horizontalmente, de amarnos los unos a los otros, de cuidarnos los unos por los otros, de que si estamos aquí, pues debemos aprovechar este tiempo para acercarnos los unos a los otros, a conocernos, profundizar en nuestras dichas y nuestras debilidades, en nuestras alegrías, en lo que está, en los proyectos que tenemos. Eso es acercarnos a nosotros, es dedicar un tiempo para ti. Vi una figura de una pareja y ella decía, la historia es larga, y él decía, tengo tiempo. Eso es desprenderme de mi yo, es matar el ego, dedicarte el tiempo a ti. Una chica, me enteré que tiene proyectos de iniciar un ministerio de misericordia. Pues eso es negarnos a nosotros. Eso es en la práctica. Dejar mi comodidad por irme a llevar misericordia a la calle, a los desconocidos, a los que muy seguramente, te digo, no te van a dar las gracias y van a criticar lo que tú le vas a entregar. Pero allí está el Señor, porque no es tu trabajo, no es tu servicio, nosotros simplemente somos siervos del Señor que nos llamó y el cual está gobernando nuestra vida. Eso es el renunciar horizontalmente a nuestros placeres. Pablo en Filipenses capítulo 3 habla de una manera tremenda. Mira lo que dice. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Qué importante. A mí la palabra me encanta. Hace poco me vi con un hermano de la iglesia y estaba leyendo y decía con una emoción, es que me encanta leer eso. Pues mira, Pablo aquí nos está enseñando una cosa, que tenemos que conjugar en pasado. ¿Cuántas cosas me eran? Dice, me eran en pasado. Si no conjugamos en pasado, tenemos que decirle al Señor, como dijo el salmista David allí en el Salmo 139, versículo 23 y 24, examíname, Señor, el corazón. Y mira si hay perversidad en mí. Y guíame por el camino de la verdad. Mira, tenemos que conjugar en pasado cuando nos referimos a nuestro testimonio, a nuestra vida. Cuando contamos nuestro testimonio, yo me imagino un ángulo y la primera parte debe ocupar muy poco espacio. Yo era lo que pasaba, yo era un prenda, era. Luego, en el triángulo, un poco más de espacio, cómo conocí al Señor. Y ocupar la mayor parte de mi tiempo contando mi testimonio sobre lo que el Señor ha hecho en mi vida. Eso es hablar en presente. Pero Pablo nos dice, conjugar en pasado. Ese pasado. Tenemos que aprender a conjugar en pasado. Porque si no conjugamos en pasado, estamos negando la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Es muy delicado. Negarnos es llegar a la confesión, a la convicción de que Pablo llegó allí en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y tremendo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Tremendo. El día que lleguemos nosotros, o al menos yo, que llegue a ese nivel, no es que vaya a vivir en un nivel más alto, no, porque la vida del cristiano, aclaro, no es por niveles. La vida del cristiano no es que unos viven en la planta baja, otros en la primera, otros en la cuarta y tal. No. Todos a los ojos del Señor vivimos en la misma planta, al mismo nivel. Todos. Y por eso nos llama todos los días. Tenemos que escuchar este llamado, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que cargar nuestra cruz y seguirle todos los días. Esto no es una decisión de un solo momento, de un solo evento. No, este es un proceso continuo. Ninguno nos graduaremos hasta que venga Él en su gloria.
Eso yo no me lo estoy inventando. Esto lo dice la palabra de Él, que es viva y eficaz, que pasa el cielo y la tierra y su palabra no pasará. Esto. Así que es llegar a ese nivel, al nivel que dijo Pablo. Dijo Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vaya, va a quitarse el sombrero. Esta declaración resume la esencia de la vida cristiana. Morir al viejo hombre para vivir en Cristo. Esa es la esencia de nosotros. Ese es el fin de nosotros. Morir a nosotros para vivir en Él. Ahora, tomar la cruz. Tomar la cruz. Tomar la cruz. Es lógico que nos preguntemos, tomar la cruz. En el contexto, aquel romano que la cruz la tenían no como un símbolo religioso, ni como un símbolo de agüero, ni de fichería, no. Era un símbolo de muerte, de humillación, de vergüenza, de castigo. Esa era la figura de la cruz en ese momento. Porque allí en el patibulum, que ellos lo llamaban, allí mandaban a los que habían sido condenados por delitos graves, delitos contra el Estado, delitos, y les colgaban el título, que ellos lo llamaban el titulus, donde colocaban el nombre del delito por el cual había sido sentenciado. Entonces, la figura de la cruz en ese momento no era nada agradable. ¿Y por qué Jesús usa esa figura tan poco agradable, digamos, ¿no? ¿Por qué usa esa cruz? Si en los tiempos de Jesús eso era lo que pasaba. Pues Jesús aquí nos está diciendo, para nosotros la cruz tiene otro significado, para el mundo tiene ese significado, pero para los seguidores míos, para los seguidores de Jesús, para los seguidores que venid a mí y tomar su cruz cada día, significa estar sometido a la voluntad de Él. Completamente. Es asumir las consecuencias de mi decisión de seguirlo a Él. Contrarias al mundo. Él vino contra cultura. Había una cultura establecida. Y Él vino a romperlo todo, todos los esquemas. Y por eso fue que los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, pues lo cogieron y la cogieron contra Él. Porque vino contra cultura. Y tomar la cruz es todos los días. Mira, dice que aquí me quiero detener un momento. A los discípulos, ya sabemos que los discípulos, no, esto no era. Bueno, el verbo seguir en griego, creo que es, sí, está en un tiempo, mira, el griego seguir se encuentra en un texto, en este texto, está en forma de tiempo continuo, en el tiempo continuo, escrito en el griego, que es un presente continuo, es continuo. Y es decir, que una traducción, buena traducción, tendría que decir, sígueme y sígueme y sígueme y continúa siguiéndome. Y por eso dice Jesús, tomar su cruz todos los días, presente continuo. Es un verbo continuo, todos los días. Y estamos en ello, estamos en esa tarea. Y es tomar su cruz. Cuando leemos el pasaje dice, tome su cruz. Mira, no dice en genérico, tome la cruz. No. La cruz se refiere a la cruz de Cristo. La cruz que Él ya tomó, por ti y por mí. Aquel madero manchado de sangre. Aquel madero con su sudor, con su carga, cargado del pecado del mundo. Allí,
Él cargó su cruz. Y aquí en este relato nos dice que nosotros tomemos nuestra cruz. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una cruz. Yo no puedo cargar la cruz de Rocío. Rocío no puede cargar mi cruz. La voluntad de Dios tiene que ser ella, anhelando ella esa voluntad de Dios en su vida. Y yo en mi vida. Cargar la cruz no es como el mundo lo entiende o como muchos cristianos también equivocadamente lo hemos entendido. Una suegra incómoda, un hermano prenda, una pareja, no, esas personas las escogiste tú. No. Ni la cruz es la consecuencia de tus malas o mis malas decisiones. No, eso es errado. Eso no. Tu cruz y mi cruz es las consecuencias de seguirle a Él, de someterme a Él. ¿Por qué lo digo? Porque dice por mi causa. Es por mi causa, no es por tu necedad ni por mi necedad. Mira lo que dice en Proverbios 12:15, es interesante. Dice, al necio le parece que sus caminos son correctos. Y hay una versión que dice, el tonto cree que lo que hace todo está bien. Y eso nos pasa. Pero bueno, ese versículo 12:15, Proverbios, termina diciendo mejor. Dice, pero el sabio hace caso del consejo. Eso es. Tomar nuestra cruz. Eso es. No es tu cruz, sino nosotros. No es una cruz pesada. No es eso. Dijo el Señor, ligero es mi yugo, ¿cómo es? Fácil es mi carga y ligero mi yugo. No recuerdo en este momento, me fue. Dime. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es la cruz. No nos está poniendo otra prueba que nosotros no podamos soportar. Él está con nosotros. Allí en Hebreos 13:5 termina diciendo, no te dejaré ni te desampararé. Siempre va con nosotros. Siempre. Y Santiago luego en el capítulo 1, versículo 5 dice, acerquémonos a Dios. Dice, el que esté falto de sabiduría, que la pida y Él la dará con abundancia. Así que es pedir sabiduría, pedir fortaleza, entender que no estamos solos, que el Señor está con nosotros en medio de estas pruebas, en medio de cada situación de nuestra vida. No, y en Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Cuando queremos pasar de puntillas o queremos pasar desapercibidos para no delatar nuestra fe por vergüenza o por, ¿qué dirán? Pues estamos cargando una cruz pesada que no nos corresponde. Estamos cargando la cruz del mundo. Eso es pesado. Eso sí es pesado. Tener que vivir una doble vida, tener que guardar las apariencias, eso sí es pesado. Pero cuando nosotros tomamos la cruz con esperanza, sabiendo que no estamos solos, es liviana mi carga, dice el Señor. Y yo lo creo, y yo lo vivo. La cruz representa el sacrificio, la obediencia y entrega absoluta al Señor. Es Él. Él es el que produce eso. Y es sobreponerlo a todo, a Él, que sea el primero. Allí en Mateo 10, 37 y 38 dice que el que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. Es Él, el centro de nuestra voluntad. Y el que no ama y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, es necesario. Está diciendo, es necesario. Entonces, yo ahí cambio de pensamiento. Digo, bueno, entonces ¿es una invitación amigable o es un mandato? Dice el Señor, es necesario cargar nuestra cruz. Y si yo debo cargar mi cruz, ya tengo que haberme negado para que Él actúe en mí y haber dicho sí a ese llamado. Cuando queremos seguir a Jesús, pero sin renunciar a nuestro orgullo, a nuestros placeres o a nuestro ego,
o por comodidad, ¿no? Estamos resistiendo a la carga de la cruz. Estamos negando el poder que Él tiene sobre nosotros, sobre ello. Y dice en Lucas 24, cuando continúa el pasaje de nuestro versículo, dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Es someternos a su voluntad. Mira, Jesús hablaba con unos judíos que habían creído en Él. Y no basta con creer en Jesús. No basta. Es la vida entera. Él quiere la vida entera. No basta con creer. Mira, en Juan capítulo 8, a partir del versículo 31, 32, 33, hay una conversación de Jesús con los judíos que dice, Jesús hablaba con unos judíos que habían creído en Él. Y les decía, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esta gente, claro, como yo también respondería, pero ¿libres de qué si nunca he sido esclavo? Entonces Jesús le dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. Y a ese nivel nos llama el Señor, depender de su palabra. Eso, buscando, entonces si el Señor me está diciendo, si permanece allí, vas a ser libre, yo no puedo ir por la vida diciendo, con la Biblia debajo del hombro diciendo, sí, es que yo soy evangélico, hermanita, pero no, yo tengo una carga tremenda en mi vida. No, yo creo que la gracia tiene que haber producido algo en mí. La gracia que el Señor nos derramó tiene que haber producido en mí. Y esa gracia me tendrá que acompañar. Y de esa gracia tendrá que haber un fruto del Espíritu. Pablo ya lo dice en Gálatas capítulo 5, el versículo 22. Amor, paz, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. O sea, tiene que haber que la gente note que de verdad yo estoy llevando mi cruz. Que cada día me levanto y digo, Señor, aquí estoy. Yo quiero negarme hoy a mí. ¿Cuántas veces he perdido por orgulloso? No le he dado un abrazo a un amigo, he dejado que el tiempo pase, creo la mentira del mundo que dice el tiempo lo cura todo y dejo pasar relaciones. Es cargar la cruz, es humillarme, es negarme a mí, negarnos cada uno de nosotros. Y esa cruz, claro, Pablo también nos decía en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de vida. Y esa cruz, ese poder, es el que nos debe dar gozo, alegría. Luis nos comentaba hace 2 domingos sobre que no es bíblico tampoco decirlo, que no puede estar triste un corazón que alaba al Señor. Sí puede estar triste, decía Luis. Sí puede estar triste, claro. El mismo Jesús se entristeció al ver las multitudes como ovejas sin pastor, al ver a María y a Marta cuando su hermano estaba allí metido en la tumba. Se entristeció. Así que es lógico, sentir de tristeza, pero es una tristeza que nos lleva a una libertad, a un gozo de valorar la gracia del Señor en medio de nosotros. Cada vez que tomamos nuestra cruz y seguimos a Cristo, estamos demostrando que creemos en el poder de Dios sobre nuestras vidas. Así que cada día debemos preguntarnos eso. ¿Estoy dispuesto hoy a tomar también mi cruz? Y quiero parafrasear un pasaje que está en Mateo 25, 23, y es Jesús hablando de una parábola, y el anhelo mío y el anhelo para cada uno de ustedes también es que el Señor diga algún día, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor.
por llevar la cruz, por obedecer a Él. Y ahora, seguirle. No es una, dice, tome su cruz cada día y sígame. Y ese sígame es continuo. Veíamos que es sígame y sígame y sígame y aún sígame. Es seguir, es continuo. Es un arrepentimiento continuo. Es un anhelo del perdón de Él continuo. Es depender de su palabra continuamente. Seguir a Jesús no es solo creer en Él, es aceptar todas sus enseñanzas, aceptar el rechazo del mundo, que no va a entender esto porque para el mundo esto es locura, dijo Pablo. Así que es preguntarnos eso. Jesús llevó su cruz por obediencia. Y Jesús no nos pone una carga o no nos manda a hacer algo que Él ya no haya hecho. Él cargó su cruz y nos manda a nosotros a cargar su cruz. Él siguió a su Padre, nosotros le seguimos a Él. Hay una correlación y debe haber una correlación, una dependencia de nosotros los seguidores en Jesús. Y ser cristiano es ir en contra de la corriente del mundo. El mundo no lo entiende. El mundo. Así que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice allí en Juan 16. Él ha vencido al mundo. Y eso nos debe dar seguridad a nosotros en que no tenemos nada que hacer aparte, separados de Él. Jesús usa una figura de la vid y a nosotros injertados como el pámpano. Y dice que Él nosotros con Él y Él con nosotros daremos mucho fruto. Pero separados de Él, nada podemos hacer. Nada. Así que los invito en esta tarde y que meditemos también y anhelemos, como dijo el salmista en el Salmo 27, versículo 4, dice, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Habitar todos los días de mi vida en la casa del Señor, para adorarle y contemplar su hermosura. Vivir allí bajo la sombra del Omnipotente, Salmo 91:1, pegados de Él, separados de Él para nada. Y llevar nuestra cruz, dice, con gozo, el gozo de la carga. Seguir a Jesús en todo momento. Amén. Amén.